La plataforma en defensa de la enseñanza pública, de la que forman parte, entre otras entidades, los sindicatos aquí presentes, comisiones obreras, Unión General de Trabajadores y la Confederación Intersindical, la Confederación de STES, han convocado una huelga general en el ámbito educativo, en todos los niveles y en todos los sectores del ámbito educativo, como decía. El motivo de esta convocatoria es doble. Por una parte, luchar contra los recortes, que son una grave lacra contra la igualdad de oportunidades, y por otra parte luchar contra la LOMCE, una ley segregadora que el Ministerio, por mucho que diga, se niega a modificar a pesar de los planteamientos que se aprobaron en el Parlamento español, y por ello llegó incluso a plantear un recurso de constitucionalidad contra la decisión del Parlamento. El tema de los recortes, con carácter general, ya sabéis lo que es. Ahora vamos a entrar en algunos aspectos concretos de esos recortes que lleva sufriendo el ámbito educativo, que está teniendo unas consecuencias tan perniciosas para el conjunto del colectivo docente, del colectivo de trabajadores de la enseñanza en general, también los no docentes, así como para los alumnos. Porque no olvidemos que también la Confederación de Padres de Alumnos, de AMPA, es convocante en la medida que forma parte de la plataforma en defensa de la educación pública. Yo, por mi parte, voy a destacar tres aspectos concretos de estos recortes contra los que va esta huelga, como son, por una parte, el de los recursos que se están dando a los centros educativos. Desde que empezaron los recortes ya por el año 2010, ha bajado la inversión para gastos de funcionamiento de los centros educativos prácticamente hasta un 40%. Y si nos vamos al caso concreto de la formación profesional, este año, respecto al anterior, ha habido una reducción del 25% de los fondos disponibles en los centros para atender esta enseñanza. Estas cifras, que son de por sí ya bastante graves, hay además que enmarcarlas en el ámbito en el que nos encontramos, en el que los centros educativos cada vez tienen mayores gastos de mantenimiento de los materiales que tienen, porque son tecnológicamente más avanzados. Así, a la reposición de material antiguo hay que hacer también el mantenimiento del nuevo material que va llegando a los centros. O pensemos, por ejemplo, en la electricidad. La electricidad, todos hemos asistido hace un mes a la polémica por la gravísima subida que estaba teniendo el precio, y esto evidentemente también afecta a los centros educativos, que si además tienen menos recursos económicos es mucho peor, ¿no? Otro de los aspectos que ha tenido una grave incidencia, y esta es mucho más perceptible por el profesorado en general, es el de la ampliación del número de alumnos por aula. Todos sabéis que en el año 2012 salió un Real Decreto por el que se aumentaba la ratio de 25 a 30 alumnos en el caso de primaria, y llegaba a 36 en el caso de la secundaria, y cifras que, como ya sabéis, en Melilla ni entonces se respetaban ni ahora se respetan. Siguen siendo unas cifras muy altas de alumnos. Es más, incluso una vez que estas nuevas medidas han tenido que ser o han quedado atrás, en la medida en que el Real Decreto de 2012 no queda vigente, puesto que hay una tasa de reposición superior al 50%, nos encontramos con que la aula alberga prácticamente un 20% más de los alumnos que deben tener por ley, y no hablemos ya de lo que el sentido común aconseja. Pero claro, esto tiene también una serie de repercusiones en el trabajo del docente, porque además hay cada vez mayor labor burocrática que hacer, y en la medida en que tú tienes más alumnos, esa carga es mucho mayor, cuando además prácticamente no dispones de tiempo para ello. Y otro de los ámbitos de recorte que han tenido bastante influencia ha sido lo de la mayor carga lectiva. Si añadimos que tenemos más alumnos, que tenemos que dar más horas de clase a las clases que hay que preparar, y añadimos a eso que tenemos cada vez que hacer más documentación y más carga de trabajo burocrático por cada uno de los alumnos, podemos imaginar la situación en la que se encuentra el colectivo docente en estos momentos. Entonces, uno de los motivos de la huelga es acabar con esto. No podemos permitirnos que, como consecuencia de este aumento de alumnos, o como consecuencia de la mayor carga horaria del profesorado, tengamos el profesorado que tenemos, y que además, si comparamos la media estatal de alumno-profesor con la media del Estado, resulta que Melilla sale muy mal parada, y es una de las peores que hay.
Y como consecuencia prácticamente cabe pensar que en nuestra ciudad hace falta 180 docentes para igualar esa media. Ahora el compañero Mohamed os hablará concretamente de los recortes de personal que ha habido y cómo esto se enlaza directamente con lo que acabo yo de comentar. Un segundo, Virginia, pues has dicho un 20% de los alumnos que tiene que haber por ley que debería a Melilla o a nivel estatal. A Melilla. A Melilla. Tú imagínate, una clase que tiene que tener 25 alumnos, tiene 30, ya tiene un 20% más de lo que permite la ley. Y la ley ya había subido al 20%. Sí, y la ley lo había subido a 27, pero es que ahora mismo, con la ley en la mano, ya son 25 otra vez. ¿Por qué? Porque la medida, cuando salió el Real Decreto que ampliaba la ratio, decía que mientras la oferta de empleo público no fuese superior al 50%. En la medida que la tasa de reposición ya es superior al 50%, ya hay que volver a 25 alumnos. 27 alumnos o 30 son ilegales. Pero bueno. Bueno, como bien decía Higinio, hay muchas razones por las que convocar esta huelga. Yo me voy a centrar básicamente en la propia ley, en la LOMCE. Si nos fijamos en el propio texto de la ley, en ese texto, el término evaluación se recoge 180 veces, mientras que los términos desigualdad o género se recogen, en el caso de desigualdad, solo 2 veces y género 8. Eso ya nos da una pista de qué tipo de ley de educación tenemos. Con respecto a la evaluación, las tan polémicas reválidas, hay que matizar 2 cosas. Cuando esta ley nace sin ningún consenso, nace en virtud de una mayoría parlamentaria que tiene el partido en el gobierno. En cualquier país de nuestro entorno, los pactos educativos son importantes. Es importante que una norma en educación tenga una estabilidad a medio y largo plazo. Nosotros hemos tenido en los últimos años, pues desde la LOCSE en el 90, pues tuvimos el amago de la LOCE en 2002 que no se vio implantar, la LOE en 2006 y ahora tenemos la LOMCE, que como digo no nace de un consenso, sino que es una imposición del partido en el gobierno y eso está abocado al fracaso. Y eso lo hemos podido comprobar tan pronto como el gobierno perdió esa mayoría parlamentaria, que se vio obligado pues a frenar muchas medidas que se recogían en la LOMCE, entre ellas la reválida de las que hablaba, ¿no? Las reválidas son una muestra más del carácter segregacionista y segregador que tiene esta ley, porque estas pruebas externas no persiguen el único objeto de conocer, digamos, el funcionamiento del propio sistema educativo, sino que lo que pretende es marcar unos itinerarios a los alumnos y crear la figura de centros buenos y centros malos, y alumnos buenos y alumnos malos. Estas reválidas, en el caso de las de cuarto de la ESO y las de bachillerato, además tenían un efecto académico, en el sentido de que condicionaban que ese alumno mejorara. Afortunadamente, como digo, en el momento en que el partido del gobierno perdió esa mayoría, se vio obligado a frenar y modificar esto. ¿Hasta cuándo? Pues no lo sabemos, porque como bien decía el compañero Higinio, hay un proyecto en el Congreso por la que se intenta derogar esta ley, pero sin embargo el gobierno, a pesar de anunciar el llamado pacto educativo, ha llevado esto al Constitucional para evitar que se derogue dicha ley. Además tenemos que los alumnos de tercero y cuarto de la ESO por hoy se ven obligados a elegir unos itinerarios, lo que se llama enseñanza académica y enseñanza aplicada, que ya desde tan temprana edad va a condicionar a que ese alumno pues encamine su educación, digamos, hacia la universidad o no. Eso obviamente crea un grave perjuicio al alumno, porque entendemos que a esa edad no tiene la madurez suficiente ni se dan las condiciones necesarias para que tome una decisión de ese calado. En el caso de la antigua selectividad, que luego pasó a llamarse PAU y que ahora se llama EBAU,
sea que ya el propio baile de términos muestra pues, el poco consenso que hay en esa prueba. Todavía estamos pendientes de que el Ministerio se manifieste con respecto a los alumnos que acabaron el bachillerato hace 2 años, alumnos LOE, que tal y como está configurada la prueba hoy día, se encuentran en un limbo, porque muchas materias que cursaron no podrían, digamos, examinarse de ellas, ¿no? Otras cosas que llaman mucho la atención de la LOMCE y por las que pedimos su derogación es la organización de las materias que hacen sin ningún consenso y de manera arbitraria. En el caso de la enseñanza primaria, la educación musical, que está integrada en el área de la educación artística, pasa a ser una materia optativa no obligatoria. Es decir, el alumno puede cursar esa educación musical o no. Y la pregunta que cabe hacerse es, ¿en qué país, en pleno siglo XXI, se cuestiona la importancia de la educación musical en el desarrollo integral de una persona? En ninguno. Pues aquí, incluso desde edad tan temprana como la enseñanza primaria, que como sabéis comprende de los 6 a los 12 años, ya el Ministerio abre la puerta a que no se imparta esa enseñanza. En el caso de la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, hay 3 materias especialmente perjudicadas. La filosofía, que pierde 2/3 de su carga horaria, y las materias de dibujo y tecnología. Esto lo hace el Ministerio, como digo, de manera arbitraria, sin ningún fundamento pedagógico y en contra de la comunidad educativa. De hecho, los estudios que se han publicado en relación a la opinión que les merece esta ley al profesorado reflejan que del 80 al 90% del profesorado, que tenemos que entender que son los que realmente conocen el sistema educativo, están en contra de esta ley. Y 2 aspectos muy importantes que hay que destacar son los apoyos educativos. El garantizar el acceso en igualdad de condiciones de todos al sistema educativo implica, por un lado, que se compensen las desigualdades que hay, de ámbito social, de ámbito económico, de ámbito propiamente académico. Pues bien, desde 2012 hasta la actualidad, el presupuesto asignado a esos programas de compensación educativa se ha reducido un 92,71%, es decir, esos programas han quedado reducidos prácticamente a la nada. Y eso además viene condicionado por la reducción en la financiación que se ha dado en educación. Desde que empezó la crisis se ha reducido el gasto educativo, o mejor que gasto habría que decir la inversión en educación en España, un 12,64%. Se ha pasado del 4,9% del PIB a un 4,1%. ¿Qué han hecho países de nuestro entorno? Pues todos los países de nuestro entorno, de la Unión Europea y de la OCDE, han mantenido el gasto. Es decir, ni en los peores momentos de la crisis económica se ha reducido la inversión en materia de educación. España la redujo 8 puntos. Y actualmente, como digo, estamos en un 4,1% del PIB, que es proporcionalmente 8 puntos también por debajo de la media de la Unión Europea y 1,2 puntos por debajo de la OCDE. O sea, que España redujo el gasto y además lo hizo cuando lo prudente era no reducir ese gasto, porque todos los países en educación, todos los países de nuestro entorno entendían que en materia de educación había que mantener ese compromiso. España no lo hizo y ahora pues estamos pagando esas consecuencias. Y ahora os dejo con el compañero Ricardo. Bueno, pues buenos días. Vamos a seguir con la lista de agravios y quejas que tenemos para argumentar los motivos de la huelga y de la concentración que vamos a tener el próximo jueves. Pero antes, como anécdota, simplemente comentaros el interés que tiene el Ministerio a la hora de reunirnos y de entablar negociaciones con los agentes sociales. Durante los años de la mayoría absoluta del PP, prácticamente 5 años, entre unas cosas y otras, no tuvimos ni una sola reunión
ni una sola reunión con los responsables del Ministerio de Educación, independientemente del director general que estuviera. Las políticas del señor Wert pues, son de todos conocidas y ya sabemos a qué ha traducido. El año pasado, el curso pasado, cuando estaba muy en peligro la mayoría absoluta del Partido Popular, nos reunieron 5 veces, que, bueno, para alguna cosilla sirvieron, pero vamos, tampoco es que descubrieron la pólvora. Desde que consiguieron formar gobierno, aunque no con mayoría absoluta, las reuniones ya se han reducido prácticamente a la nada. Posiblemente tengamos una reunión a finales de marzo, pero todo depende, como veis, no solo de las querencias o de la voluntad de entablar un diálogo con los agentes sociales en terreno, en materia de la educación, sino simplemente de la voluntad política, del interés político que haya en cada momento. Cuando había mucho interés en no hacer caso a los sindicatos, pues no hubo ninguna reunión. Cuando hubo mucho interés en hacerles caso y hacernos ver lo buenos que eran, hubo muchas reuniones. Ahora que es con sí, con sa, pues entonces pues una reunión por año a lo mejor y vamos que chutamos, ¿no? Bien, pues siguiendo, como digo, con el tema de los agravios y las quejas, pues me gustaría destacar 3 de ellas. Higinio ha comentado antes la reducción de profesorado, que eso se nota especialmente aquí en Melilla, donde desgraciadamente pues, echamos en falta pues, entre 170 y 180 profesores para dar cumplida cabida a todas las necesidades educativas que hay en Melilla. El problema es, claro, eso va unido a dónde metimos a esos profesores, es decir, va unido a la construcción de los centros educativos. Contratar o poner a 180 profesores más significaría que con las condiciones actuales o los metemos unos encima de otros o tabicamos las aulas que ya de por sí son pequeñas o no hay manera de meter a esos profesores en las aulas y en los colegios e institutos que necesitaríamos. Entre enero de 2012 y enero de 2016 se calcula que ha habido una reducción en toda España de 40.000 empleos docentes. 40.000 puestos docentes con, como recordáis en esos años, unas oposiciones, una oferta de empleo reducida al mínimo y unas contrataciones que muchas veces en otras comunidades autónomas iban y siguen yendo desgraciadamente por medias jornadas, tercios de jornadas y cuartos de jornada, realmente da idea de la precariedad laboral en la que se encuentran muchos docentes. Eso solamente en la enseñanza pública. Si hablamos de la enseñanza universitaria, se calcula en unos 4.600 los profesores que se han perdido en la universidad y aparte unos 2.500 personas en el tema de los servicios complementarios. Ayer tuvimos una rueda de prensa en concreto con el tema de las cuidadoras del Centro de Educación Especial y ya veis cómo está, es decir, no afecta todo esto única y exclusivamente a los profesores, a los docentes, sino a todo el personal que se encarga de la educación de nuestros hijos. Otro de los puntos son las condiciones sociolaborales por las que desde la tan traída y tan llevada crisis y con todos los recortes pues se han empezado a poner de manifiesto. A la reducción de los saberes cuando se está en una situación de baja por enfermedad, a un profesor que se coge una gripe, cosa normal y corriente, encima estando en contacto con alumnos, si está 8 o 10 días con 40 de fiebre en la cama, pues aparte de la enfermedad, pues le vienen a quitar entre 400 y 500 euros. Nos quejamos de los profesores, eso afecta por supuesto prácticamente a la práctica totalidad de los trabajadores, pero bueno, en el caso que nos atañe de los profesores, pues es triste que los profesores tengan que ir enfermos a trabajar cuando lo primero que dice un médico es que en situaciones de contagio con determinado tipo de enfermedades te tienes que quedar en casa, pero claro, a lo mejor hay personas que no se lo pueden permitir o que no quieren perder esa enorme cantidad de dinero. Como sabéis, hubo el recorte del 5% en los sueldos de los profesores, congelación de los salarios, las pagas extras que también se quitaron. Aquí en Melilla es cierto que se han devuelto, no ocurre así en todas las comunidades autónomas, en algunas se ha devuelto parte y en otras no se ha devuelto nada de eso. Retraso en la cobertura de las bajas, no aplicación de la reducción de las horas lectivas para mayores de 55 años,
licencias por estudio, etcétera, etcétera. Es decir, toda una serie de batería de medidas que impulsó el gobierno desde el año 2012 y que desde luego han reducido muy mucho la calidad educativa. Y por último, el tema de la formación permanente. El gasto en formación para los profesores, de la que en buena parte se ocupaban los sindicatos, pues ha quedado reducida a la nada. Es decir, los sindicatos ahora no cuentan con ningún apoyo en ese sentido. No se pueden organizar cursos, no se pueden organizar una serie de actividades que antes estaban financiadas o ayudadas por el Ministerio y que desde el famoso Real Decreto pues ha prohibido completamente. La reducción ha sido tal pues que eso ha llevado también a que gente que estaba trabajando en los propios sindicatos haya sido despedida y pues eso pues, han ido a aumentar desgraciadamente el resto de pago. Es decir, con todas las argumentaciones que han dado mis compañeros, a las que he añadido estas, creemos que hay motivos más que suficientes como para acudir a la huelga del próximo 9 de marzo y acudir también a la concentración que tendrá lugar ese mismo día 9 a las 12 del mediodía en la Plaza Méndez Pelayo, en la avenida. Porque además el gobierno es muy ladino, muy astuto y interpreta los asistentes o los no asistentes como evidentemente más le interesa. Si vamos a la huelga o a la concentración solamente 100 personas, el Ministerio interpretará que de los 1.300 docentes aproximadamente que hay en Melilla, pues si vamos 100, 1.200 le apoyan al Ministerio. Lo cual desde luego no es verdad y nos lo han transmitido así. Es decir, no convoquéis nada, no hagáis nada porque ya sabéis que la gente está más con nosotros que con vosotros. La gente apoya más al Ministerio porque cuando hacéis una concentración no va nadie, no os apoya nadie, por lo cual el Ministerio interpreta que le apoyan a él. Entonces, para dar un poco una bofetada en sentido figurado, por supuesto, al Ministerio, pues llamamos a que la gente acuda, secunde la huelga y acuda a la concentración. La huelga no solo para profesores, alumnos, padres, todo el mundo, ¿no? Sí, la huelga es de todo el ámbito de la enseñanza. Universitario también. Y también universitario. También la universidad vive también problemas graves. Como bien ha dicho él, hay 4.000 y pico profesores menos, pero es que además se le ha aumentado la carga horaria en los grados que tienen que impartir y demás, y eso evidentemente también condiciona o empeora su condición de trabajo. Si hay alguna pregunta más. Si tenéis para hacer un monográfico, ¿eh? Ya, 22 minutos. Bueno,